Muy buenas noches, queridos hermanos. Les saluda el Padre Raúl Pereira. El día de hoy en nuestra comunidad parroquial, dentro del marco de la semana dedicada a la familia, hemos querido tener este tema de reflexión que se titula Los peligros que hoy en día la familia debe de enfrentar desde la fe, desde su confianza y su amor en Cristo Jesús. Y para ello contamos con la presencia de Padre Augusto Meloni. Antes de dar paso a la charla con el Padre Augusto, vamos a ponernos en oración para pedirle al Señor la fuerza de su espíritu y poder de este modo reflexionar en torno a la familia y descubrir siempre la voluntad de Dios en nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para obrar rectamente y gozar de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San José, esposo de la Virgen, ruega por nosotros. San Agustín, ruega por nosotros. Santa Mónica, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, damos paso entonces al Padre Augusto Meloni con la charla Los peligros que hoy en día la familia tiene que enfrentar desde la fe. Gracias, Padre Augusto. Eh, Hermanos, muchas gracias por la invitación, Padre Raúl, párroco, a toda la comunidad de la parroquia Santa Mónica, a todos los que participen en el desarrollo de este tema en el marco de la Semana de la Familia. El tema que vamos a tratar es un tema que puede tener distintos abordajes, pero el título mismo nos sugiere un abordaje que yo creo que es fundamental. Es decir, ver los peligros a enfrentar o las amenazas, los peligros contra la familia, pero desde la fe. Y entonces desde la fe nosotros tendríamos que preguntar, la familia en el plan de Dios, ¿qué lugar ocupa? ¿Por qué el Señor no solo se encarna en el seno de una familia, el Verbo eterno, nacido de María Virgen, no solo por qué el Señor elige un pueblo que de alguna manera es depositario de esa primera alianza, desde un hombre llamado por su nombre, Abraham, llamado a salir de su tierra y que estaba casado con una mujer llamada Saraí y sale de su tierra como una familia. ¿Y por qué desde el mismo libro del Génesis, desde el momento mismo de la creación, el Señor nos dice el capítulo primero del Génesis, versículo 26 y siguientes? En el sexto día, la creación del hombre, dice esas misteriosas palabras: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y luego del primer relato de la creación, o en el primer relato de la creación, para que el hombre no esté solo, crea a la mujer, y el hombre, Adán, va a exclamar: esta sí es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Y entonces este misterio revelado de cuál es el designio de Dios, podríamos decir brevemente y de manera sucinta, pero no por eso misterioso, no deja de ser misteriosa y profunda, es que Dios, el plan de Dios es formar una familia con las criaturas humanas. Dicho de otra manera, este hagamos al hombre a nuestra imagen implica dos realidades que conviene recordar. Y en primer lugar podríamos afirmar
como en la plenitud de los tiempos el Señor nos lo revela, que Dios es una comunidad de tres personas. Dios es una familia. Dios Padre, Dios Hijo, y si hay un Hijo y hay un Padre, es una familia en el amor, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, es decir, lo fundamental de la revelación, el misterio fundamental de nuestra fe, el misterio trinitario, nos muestra que nosotros somos también como Dios, seres de relación, Dios, relaciones de amor de tres personas divinas, y las criaturas humanas, relaciones de amor de una multitud de personas, empezando por las primeras criaturas humanas, como nos revela el Génesis, nuestros primeros padres, Adán y Eva. Ese plan de Dios se ve amenazado, se pone en peligro por la intervención misteriosa de la serpiente, como nos relata el capítulo 3 del Génesis. Y entonces, de ahí en adelante, el designio providente de Dios, revelado ya en este llamado protoevangelio, en el capítulo 3 del Génesis, nos dice estas misteriosas palabras que, dirigidas a la serpiente, establecen que el plan de Dios no puede ser obstaculizado por ninguna intervención externa. Y es: pondré enemistad, le dice el Señor a la serpiente, entre ti y la mujer, y su linaje y el suyo. Y la Iglesia, a lo largo de los siglos, llama protoevangelio este pasaje porque ve en este pasaje, que aparentemente misterioso, fue difícil de entender antes de la plenitud de los tiempos por el pueblo de la primera alianza, el Señor ya está anunciando la restauración, la renovación, podríamos decir en términos actuales, el reinicio de su plan de formar esa familia, ya no solo en una primera etapa llamando a las criaturas humanas a escuchar y obedecer sus indicaciones, como estaba establecido en esa única restricción que tuvieron Adán y Eva en el jardín del Edén, que era no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, so peligro, so pena de morir. Y entonces morirán, dirá el Señor, y la serpiente, como sabemos, engaña a Eva diciendo que si desobedece, no solo no es cierto lo que dice el Señor, que no van a morir, sino además le dice que serán como Dios, es decir, la pretensión de ser como Dios sin Dios, es decir, que Dios no los crea a imagen suya, a su semejanza, sino que tiene que ser esa imagen y esa semejanza fruto del esfuerzo humano sin Dios. Y así, misteriosamente, la serpiente, creyendo que iba a destruir, obstruir o bloquear el plan de Dios, encuentra esa respuesta de Dios que se anuncia una nueva mujer y un linaje de esa mujer que aplastará su cabeza. Y en la plenitud de los tiempos nosotros sabemos que esa mujer es María. Ese linaje es el nuevo linaje, ya no en la carne, sino en la gracia, en la vida nueva de hijos de Dios en Jesucristo. Y esa nueva creación se realiza en el capítulo, se anuncia, se revela en el capítulo primero, versículo 26 y siguientes del Evangelio según San Lucas, que, como todos sabemos, relata el anuncio de ese arcángel que de alguna manera va a revelar que el plan de esa serpiente de obstruir no puede impedir que la obra de Dios se lleve a plenitud.
Y entonces a María se le anuncia que va a ser madre sin concurso de varón. Y María va a responder, hágase en mí según tu palabra. Es decir, ese plan de formar una familia se perfecciona y se eleva por encima, mucho más allá del designio original y primordial, como se canta en el pregón pascual, cada Pascua, cada octava de Pascua, y así dice la iglesia peregrina, feliz culpa que mereció tal redención. Y entonces el plan de Dios ya no es solamente formar una familia humana, sino una familia donde los seres humanos alcanzamos a comprender que seremos imagen y semejanza de Dios como Dios, porque con Dios mismo formaremos una misma familia. Y en el Hijo unigénito, el Verbo eterno encarnado, se cumple ese designio, y ese designio es que nosotros formemos parte de la familia de los hijos de Dios. Y eso se ha cumplido ya en la Pascua de Jesucristo, y eso de alguna manera la serpiente obstinada, derrotada, actúa y sigue actuando por poco tiempo, nos dice el capítulo 12 del Génesis, para confundirnos, engañarnos y creer que nosotros vamos a alcanzar la plenitud de vida, la felicidad que ansía todo ser humano sin Dios, con nuestros propios esfuerzos, y eso lleva a que también las criaturas humanas pierdan el sentido de la verdad revelada de quién es Dios, Dios amor, comunión de tres personas, amor infinito, reveladas en el Hijo único, que está llamada a ser la humanidad entera una familia en Cristo Jesús, la familia de los hijos de Dios. Y en tanto que, como nos revela el Señor Jesucristo, que nos ha redimido del pecado y que nos anuncia esa felicidad que no podemos alcanzar por nuestros propios medios, por nuestro propio esfuerzo, que es la bienaventuranza eterna, esa felicidad encuentra en Cristo un camino y se despliega, se nos comunica, no por esfuerzo nuestro, sino por acción de Dios mismo, de Jesucristo, y Él mismo se nos comunica en sus sacramentos, empezando en el bautismo. Y así el Señor eleva la unión natural del varón y la mujer, queridos por el pecado, ya no pueden ser verdaderamente esa comunión de amor, sino que fruto de las heridas del pecado empiezan los recelos, la herida de la división interior y entre ellos, y vemos cómo a lo largo de toda la historia de la salvación en el pueblo de la primera alianza, una larga y paciente pedagogía divina para llegar a comprender que nosotros no estamos solos, no estamos abandonados, sino que Dios viene en persona para comunicarnos, actualizar y renovar esa promesa, elevarla a un nivel impensado por la razón humana, y eso se va a cumplir en la Pascua de Cristo. Se nos comunica en sus sacramentos y por excelencia para este fin en los sacramentos de servicio, y especialmente de manera más específica en el sacramento del matrimonio. Y entonces nosotros tenemos que saber desde la fe que, si bien es cierto, la acción del enemigo ha sido derrotada en Cristo, nosotros tenemos que participar de esa victoria que ya ha sido alcanzada por Cristo, con la participación de la mujer, como llama el Señor a nuestra Madre Santísima,
tanto en el capítulo 2 de San Juan, en el primer signo, en esa boda en Caná de Galilea, donde se anticipa la hora y ese vino que se acaba se convierte en un vino mejor que el primero, pero sobre todo en el momento supremo de la Pascua en la cruz, donde el Señor en el capítulo 19 de San Juan le dice a María, mujer, y viendo al discípulo amado le dice, ahí tienes a tu hijo, y al mismo discípulo le dice, ahí tienes a tu madre. De alguna manera, esa familia se abre y nosotros, el mayor peligro que tenemos a lo largo de la historia y ahora en el tiempo presente, muy actual, es que justamente por no crecer en la fe, por una fe adulterada, podamos creer que hay algo más importante para las criaturas humanas en general, para cada familia, para cada bautizado, para la iglesia, que es que se lleve a término en nosotros la obra buena que el Señor ya empezó para la humanidad entera, desplegada en su Pascua, en la Pascua de Jesucristo, pero en cada uno de nosotros cuando renacemos a la vida nueva como hijos de Dios desde el sacramento del bautismo y en el sacramento del matrimonio de los bautizados, para que esa familia fundada en el sacramento del matrimonio sea escuela de fe, iglesia doméstica, como la llamó el Papa San Pablo VI. Y entonces entendemos que el mayor peligro justamente es que los bautizados, que la iglesia, que los esposos que han recibido el sacramento del matrimonio, que los jóvenes, que los niños y que cualquier persona que tenga esa vocación a la santidad a través del sacramento del matrimonio, crean y sean engañados de manera análoga como fueron engañados Adán y Eva, creyendo que hay otros caminos, hay otra forma, hay otra respuesta para alcanzar la felicidad que todo ser humano anhela, que no es en el designio providente de Dios Padre revelado en Jesucristo. Y entonces en estos tiempos, esos peligros que son múltiples, los podríamos resumir en dos grandes peligros. Uno que vamos a enunciar de esta manera, y es que los que han recibido el sacramento del matrimonio, justamente engañados por no acoger la revelación y la palabra, que es Cristo mismo en persona, son inducidos a creer que más que buscar primero al Señor, al reino de Dios, tienen que buscar primero la añadidura. Dicho de otra manera, lo que el Señor nos dice en San Mateo, en el Sermón de la Montaña, busca primero el reino de Dios y todo lo demás será añadidura. El mundo le dice a las criaturas humanas, a los bautizados y a los esposos, busca primero la añadidura y después, si te queda tiempo, el reino de Dios. Y entonces esa inversión del orden de Dios se ha extendido en esta nueva etapa de secularización que el Papa Benedicto XVI llamó el neopaganismo, en una mirada de muchos esposos que creen incluso antes de recibir el sacramento del matrimonio y a veces por una falta de una preparación adecuada, creen que lo más importante para que ellos alcancen la felicidad no es cuidar la fe, no es tener una esperanza firme en Jesucristo nuestro Señor y tenerlo como fuente de ese amor, de ese vino nuevo que les permitirá alcanzar la felicidad, sino que creen que ellos pueden hacer su propio proyecto,
su propio plan, entre comillas, para ser felices, y muchas veces lo que va a ocurrir no en una minoría, sino en la gran mayoría de esposos, incluso antes desde novios, van a creer que lo más importante para ser felices es buscar la añadidura, dicho de manera concreta, bienes temporales, bienes materiales, trabajo, dinero, casa, salud, etcétera, y que el Señor los tiene que ayudar para ir adelante en ese proyecto y en consecuencia invertir el orden de Dios y olvidar que primero se tienen que apoyar y construir la casa sobre roca, como dice el capítulo 7, con el que el Señor de San Mateo, con el que termina el sermón de la montaña, sino que la construyen sobre arena. Y entonces vienen las dificultades de la vida presente y esa casa, que es esa familia fundada en Cristo, se viene abajo o entra en serios peligros que la amenazan. Y entonces, crecientemente, luego de esa confusión producida, fruto de la llamada reforma luterana, se produce una situación donde las criaturas humanas cuestionan que el Señor Jesucristo nos comunica su vida, su santidad a través de sus sacramentos, y entonces un grupo de cristianos va a creer que el sacramento, el único sacramento es el bautismo. Van a negar la Eucaristía como presencia real, van a cuestionar el sacramento del orden, también el sacramento del matrimonio, por supuesto, la confesión sacramental y el sacramento de la unción de los enfermos, y en consecuencia, todo ese plan de Dios que se nos comunica a través de los sacramentos y en su iglesia va a ser objeto de sospecha, de duda, que es de alguna manera la actualización que se produce en los tiempos modernos de la tentación que enfrentaron Adán y Eva, es decir, ser como dioses, pero no siguiendo el designio revelado. El Señor, porque algunos pueden decir que eso era algo del Antiguo Testamento, pero el Señor en Mateo 19, ante esa pregunta insidiosa de los distintos grupos de los dirigentes del pueblo de la primera alianza, en este caso de los saduceos, le van a preguntar para ponerlo a prueba, dice el capítulo 19 de San Mateo, que si es que era lícito repudiar a la mujer, el divorcio, según las distintas traducciones. Y el Señor los va a remitir a cómo fue en el principio, y que esa, diríamos, entre comillas, tolerancia que tuvo Moisés, porque ellos hacen referencia a la ley de Moisés con el acta de repudio, el Señor los va a remitir a la revelación, es decir, a la fuente divina y al mismo Génesis, y les va a decir, en el principio no fue así, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y nos dice a continuación ese mismo capítulo 19, en los primeros versículos, que los apóstoles, los discípulos, luego le preguntan en privado, entonces, ¿quién podrá casarse? Y el Señor dirá, para a quienes se les es dado, es decir, la alianza del varón y la mujer heridas por el pecado requiere la gracia, el don que Jesucristo nos ha comunicado fruto de esa Pascua, es decir, el Señor está revelando el misterio del sacramento peculiar, que es el sacramento del matrimonio. Y entonces vemos cómo ya en los tiempos modernos, no recién en esta década ni en los últimos años, sino ya varios siglos atrás, en un grupo
no pequeño de cristianos, pero también en la misma Iglesia Católica se va debilitando el sentido del sacramento del matrimonio y eso se va a manifestar en esa mirada donde la gente va a creer que es más importante la añadidura, lo material, que la acción del Señor. En la práctica es una sospecha que no se logra creer en la palabra del Señor, en la fe revelada, no se la coge en plenitud, se desconfía de ellos porque de alguna manera se introduce esa sospecha y se cree que la felicidad en la vida presente y la felicidad eterna es algo que depende solo de nuestras propias fuerzas. Y entonces, consecuencia de eso, ya más claramente a lo largo del siglo XX, especialmente después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se va a introducir un segundo veneno que se suma y potencia los efectos del anterior, que brevemente podríamos decir que es una visión voluntarista, de alguna manera emparentada con el pelagianismo, de creer que la felicidad de los bautizados, que son llamados a la vida matrimonial a través de este sacramento peculiar, van a encontrar su felicidad principalmente en su esfuerzo y en el apoyo de Dios para que lleven adelante su plan y no al revés, que están llamados a esa vida matrimonial y a esa felicidad que será llevada adelante por la acción de Dios, un varón y una mujer, para que lleven adelante el plan de Dios y puedan ser santificados recibiendo ese sacramento, el sacramento del matrimonio que tienen que celebrar a lo largo de su vida. Y entonces aparece que los esposos, en su gran mayoría, que los que han recibido el sacramento del matrimonio no tienen plena conciencia que son ministros del sacramento del matrimonio, son ministros de Jesucristo, de manera análoga, pero esencialmente distinta, como los clérigos somos ministros también de Jesucristo. Entonces los ministros del rey poco a poco van a creer que pueden edificar esa felicidad sin obedecer y seguir el designio del rey. Y entonces se busca primero lo material, lo temporal, de manera análoga a los saduceos, que también van a acosar al Señor con esa otra pregunta burlesca que le van a hacer al Señor en relación a un caso que le presentan de una mujer que se ha casado con 7 hermanos sucesivamente y estos hermanos han ido muriendo uno al otro y entonces le van a decir al Señor, cuando venga la resurrección, estos saduceos que no creen en la vida eterna ni en la resurrección, ¿de quién será la mujer? Porque ha estado casada con los 7. Y el Señor les dirá a estos hombres, ustedes no entienden, Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Ustedes no han escuchado, vuelve a remitirlos el Señor en la Sagrada Escritura al Éxodo. Hay justamente esas palabras que el Señor le dirige a Moisés en la zarza ardiente cuando le pregunta quién eres y le va a decir ese misterioso yo soy, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de José. Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que esto revelado por Jesucristo mismo nos hace ver esos dos aspectos, que el plan de Dios es llevar y formar adelante una familia y nadie lo puede impedir a menos que rechacemos a Dios y en segundo lugar que ese plan es para que alcancemos la vida eterna. Esa familia es para que entremos a formar parte en plenitud en la patria celestial de la familia de los hijos de Dios. Y entonces, esos aspectos de índole, diríamos, material,
que caracterizaban justamente a los saduceos y a estos fariseos que le hacen estas preguntas al Señor, nos muestran la importancia de esto de buscar primero el reino de Dios y todo lo demás viene por añadidura. Es decir, tener una relación de confianza en el Señor. Pero les decía que luego de la Segunda Guerra Mundial, ya en el siglo XX, esa secularización tiene una doble vuelta de tuerca, un engaño que de alguna manera hace más venenoso ese primer engaño en la que ya muchas familias estaban confundidas. Y es lo que se conoce como la llamada revolución sexual. Y brevemente, ¿de qué trata esto? El Señor en su designio de amor revela que la intimidad sexual, nosotros todos los seres humanos somos seres sexuados, solamente seres sexuados personales los seres humanos, y el Señor ha querido que ese amor, intimidad sexual solo sea lícito y fecundo de manera plena en el sacramento del matrimonio. Y así, fuera del sacramento del matrimonio, eso es un acto pecaminoso, lujuria, fornicación, adulterio. Y por esa razón, esta revolución sexual lo que ha conseguido es una gran confusión que hace que las personas crean que el placer sexual es un fin en sí mismo y cuando las criaturas humanas tienen fines en sí mismos, que no tengan fuente en Dios, están y caen nuevamente en la misma tentación de nuestros primeros padres. Y entonces, hacia fines de la década de los 50, cuando los desarrollos tecnológicos luego de la Segunda Guerra Mundial permiten que los químicos farmacéuticos descubran y fabriquen sintetizando hormonas esteroideas en laboratorio, eso se convierte en la antesala de fabricar uno de sus fórmulas, que es la de los llamados anticonceptivos, que como su nombre lo indica, son acciones dirigidas a obstaculizar el plan de Dios revelado en plenitud en Cristo Jesús, que es camino, verdad y vida, es decir, atentar contra la vida en sus orígenes naturales. Y entonces, para que esos productos y esa inversión en investigación y en tecnología que desarrollan esos laboratorios químicos farmacéuticos, nuevamente por objetivos materiales de ganancia económicos, acceden a un plan que pasa por, entre comillas, generar una demanda a esos productos y para eso se produce esta llamada revolución sexual, que no es otra cosa, entre comillas, que un gran psicosocial que busca que el sexo reservado dentro del matrimonio al varón y la mujer se convierta en una búsqueda de placer en sí mismo y se induce a que dentro y fuera del matrimonio se piense que la vida no es un fin relacionado a la intimidad sexual y se separa el placer que produce estas relaciones de amor entre el varón y la mujer en el sacramento del matrimonio, y entonces se dice que es algo que pueden tener todas las personas, incluso personas dentro del mismo sexo, como sabemos. Y esto dará origen a dos fenómenos, consecuencia de la revolución sexual, vigentes hasta el presente, que son el aborto, que aparece entre comillas como una consecuencia indeseada de esa, diríamos, libertinaje sexual,
y simultáneamente lo de creer que la intimidad sexual se puede tener con personas del mismo sexo o con cualquier medio, cualquier forma, amor es amor, le llaman, y entonces de esa manera encontrarán la felicidad. Y claro, esto no solo aparece a través de estos intereses comerciales, sino que se extiende con una serie de mecanismos en lo que estoy llamando, para entenderlo mejor, un psicosocial global, que en resumen es una combinación de libertinaje sexual, consumo de sustancias estupefacientes, inicialmente especialmente LSD, una droga psicotrópica, perdón, de fabricación en laboratorio, y también de, entre comillas, música y sexo indiscriminado. Es decir, se empieza a adulterar la palabra amor. Y entonces se le empieza a llamar amor a cualquier cosa y casi se hace sinónimo al placer carnal del amor. Y con eso ya no solo se busca el bien material, económico, sino también, de alguna manera, los seres humanos nos vamos deshumanizando, nos vamos cosificando, haciendo objeto del placer de otras criaturas humanas. Y claro, si bien es cierto, estos pecados contra el sexto mandamiento y el noveno mandamiento han existido a lo largo de toda la historia de la humanidad y también en el tiempo de la Iglesia, pero con esa llamada revolución sexual lo que se busca es, igual que normalizar esa búsqueda primero de la añadidura y luego del reino de Dios, lo que busca es normalizar la cosificación de los seres humanos, que se convierten en objeto de placer y dan rienda suelta y buscan normalizar una serie de desórdenes, no solo el homosexualismo, el lesbianismo, sino también la pedofilia y una serie de circunstancias que dolorosamente ahora parecería que tienen que ser aceptados o pretexto de ser intolerantes y no estar a la altura, entre comillas, de las modas del tiempo. Y entonces esos dos dinamismos actúan en conjunto. Consecuencia de ello, la gente ya no busca el sacramento del matrimonio porque, entre comillas, no lo necesitan, porque su objetivo solamente es atender a placer carnal, temporal, y entonces el sexo entre varón y mujer muchas veces va a producir los llamados, entre comillas, embarazos no deseados, y se le va a inducir a las madres y a los padres de esos niños, no es que están por venir, sino que ya han llegado, una serie de mentiras y engaños para que avalen el crimen abominable del aborto. Consecuencia de eso, el ser humano esclavizado por el pecado, aferrado a bienes pasajeros y a placeres simplemente venéreos, pierde el sentido de quién es la persona humana y además el sentido de qué significa el amor y la comunión entre seres humanos y el sentido de la familia. Y entonces se le empieza a llamar familia a cualquier cosa. Y entonces con eso nosotros podríamos resumidamente responder a las dos grandes, diríamos, confusiones que a través de distintos mecanismos ideológicos y de estas olas de tiempos, entre comillas, modernos, afectan ahora muy profundamente la conciencia no solo de los bautizados, de los integrantes de la Iglesia Católica, no solo de los esposos, sino también se busca
inyectar ese veneno desde edades más tempranas en los niños, en los jóvenes. Y entonces estamos ante esa situación. Y entonces la pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿todo esto qué implica? ¿Que el Señor no ha vencido? ¿Que el Señor está siendo derrotado? ¿Que el mal está venciendo? ¿Que estas ideologías son más fuertes por ese respaldo económico de los medios de comunicación, de la cultura contemporánea, del sistema educativo formal, informal, que la acción de Dios? Y definitivamente diríamos la respuesta es no. Y entonces, ¿cómo entender? Podríamos responder justamente con el título de este tema: los peligros para las familias desde la fe. Y diríamos, estos dos venenos tienen como objetivo que nuestra fe se adultere, se apague, se enfríe, la tibieza, para que no podamos dar esa respuesta al amor extremo que el Señor sigue derramando en nuestros corazones hacia todos los seres humanos, porque Dios nos ama y Dios es amor. Y la iglesia y los bautizados y los que hemos recibido más, especialmente los que somos ministros de Jesucristo, en el sacramento del matrimonio y en el sacramento del orden, tenemos que entender. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Claro, puede haber muchas respuestas de índole temporal, de esfuerzo humano, etcétera, de cambiar leyes, de afianzar las instituciones temporales en la realidad local en cada país, en este caso en nuestro país, mejores leyes, sistemas educativos, acción vigilante. Y esto todo, por supuesto, en sí mismo no es negativo, pero sí queremos afirmar rotundamente que es insuficiente. El Señor nos dice en el Salmo, si el Señor no vigila la ciudad, en vano se cansan los centinelas. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Y justamente el Señor vencedor se ha quedado con nosotros para que nosotros sepamos que con Él estamos llamados a participar en la victoria que Él ya alcanzó y que nosotros la recibimos como promesa. Y si es que hemos recibido los sacramentos de Jesucristo, ya la tenemos en nosotros, pero tiene que crecer, se tiene que hacer manifiesta. Y la vocación universal del ser humano, de cada esposo que ha recibido el sacramento del matrimonio, de cada uno de sus hijos y de todos los seres humanos, es a la santidad. Y la santidad es obra de Dios, como dice este padre ya fallecido, Loring. El Señor hace casi todo, pero requiere de nuestra parte un casi nada. Pero sin ese casi nada, el Señor no hace el casi todo. Y ese casi nada nuestro requiere la fe para responder como María: hágase, Señor, según tu voluntad. Es decir, que se haga en los matrimonios, en las familias, en todos los bautizados, especialmente en los ministros de Jesucristo, llamados a ser vigilantes para ayudar a los hermanos, en que nosotros, en comunión de amor con Jesucristo, podamos ser sus testigos y dar los frutos que por nosotros mismos no podemos dar, porque como nos revela el mismo Señor en el Evangelio según San Juan, Él es la vid y nosotros somos los sarmientos. Sin Él no podemos hacer nada. Y entonces lo que necesitamos es descubrir que todas estas maniobras del enemigo y estas
concupiscencias del mundo y de la carne han logrado extenderse no solo por su capacidad económica, tecnológica, mediática, sino sobre todo porque nosotros no hemos crecido en la fe. Y por esa razón necesitamos empezar de nuevo y pedirle al Señor en medio de esa tempestad, de sentir que nos hundimos como esa casa que se viene abajo si no está construida sobre roca, pedirle al Señor como Pedro. Luego de la multiplicación de los panes, como hemos visto hace algunas semanas en los domingos del tiempo ordinario, luego en el capítulo 6 de San Juan, luego de la multiplicación de los panes, el Señor camina sobre las aguas. Ellos tienen miedo, creen que es un fantasma, y el Señor les dirá lo mismo que le dijo a Moisés: no teman, yo soy. Y Pedro le dirá al Señor: si eres tú, mándame ir a ti. Y el Señor le dice: ven. Y Pedro empieza también a caminar sobre las aguas, pero se ve asustado por el viento, por la tempestad, las olas, y se empieza a hundir, deja de contemplar, de mirar al Señor, y entonces grita: Señor, sálvame. Y el Señor extiende el brazo y lo levanta y le dice esas palabras a él y a todos los seres humanos y a los esposos, a la iglesia en el tiempo presente, a los clérigos, a nuestra comunidad parroquial y a cada una de las familias. El Señor nos dice: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Y es que efectivamente, si nosotros debilitamos nuestra fe, y debilitamos nuestra fe porque no le decimos al Señor: hágase tu voluntad, sino queremos que el Señor haga nuestra voluntad. No le decimos: Señor, hágase tu plan, tu designio de amor, sino le decimos: Señor, ayúdame en este proyecto. Lo que va a ocurrir es que rápidamente vamos a creer que el Señor no nos escucha. Vamos a creer que nuestra oración no es la respuesta a nuestras necesidades, es decir, que la relación con el Señor no es lo importante, sino buscar las cosas en el mundo, y nos iremos hundiendo más. Y entonces nosotros tenemos que saber que esta prueba es para que seamos purificados en la fe, y la purificación en la fe pasa en primer lugar para que cada uno de nosotros, cada uno de los esposos y los integrantes de las familias que nos escuchen, cada uno en la oración se pregunte: ¿nosotros deseamos que en nuestras vidas se haga el plan de Dios? Es decir, deseamos que el Señor nos santifique. Creemos que lo más importante para nosotros, para nuestros seres queridos, para todo ser humano es ser santos. Ese es nuestro deseo. ¿O creemos que hay otras cosas más importantes, que hay otras cosas que están primero? Y si es que fuera así, entonces nosotros no desearemos que el Señor haga su voluntad, sino nosotros le pediremos al Señor que haga nuestra voluntad. Y creceremos en desconfianza, porque muchas veces pensaremos que el Señor no nos escucha. Y muchas veces podremos caer en una serie de prácticas de distinto tipo que, entre comillas, buscarán que el Señor nos escuche, como si es que Él fuera el sordo. Lo veíamos el domingo de esta semana, que ya estamos casi terminando, domingo 23º del tiempo ordinario, Evangelio según San Marcos, cómo el Señor cura a ese sordo que casi no podía hablar. ¿A qué representa? ¿Qué significa ese sordo que casi no puede hablar? Justamente a la poca fe de las criaturas humanas, que tenemos dificultad para escuchar al Señor y que casi no podemos decirle la respuesta que necesitamos para que el Señor nos renueve, nos transforme y continúe la obra buena que en el caso de nosotros, miembros de la Iglesia, empezó el día del bautismo. Y esa obra es la santificación. Y entonces comprenderemos que el orden de Dios
es decir, hacer la voluntad de Dios, no es algo que podemos hacer por nosotros mismos y por eso necesitamos que el Señor nos siga comunicando su gracia santificante a través de sus sacramentos, como lo empezó el día del bautismo y a través de la Eucaristía, la confesión sacramental, y comprenderán los esposos y también los clérigos que hemos recibido el sacramento del orden, que el ministerio que nos da es para que comprendamos que esos sacramentos se tienen que celebrar todos los días. Los sacramentos de Jesucristo no acaban. La Santa Misa, cuando terminamos la Santa Misa y el celebrante dice pueden ir en paz, no es que la misa acaba, seguimos celebrándola en nuestra casa donde estemos. El sacramento del matrimonio no es que se realizó un día en algún templo donde las personas, entre comillas, lo celebraron. Luego que salen del templo, cada día de su vida, estén donde estén, siguen siendo ministros de Jesucristo y siguen celebrando el sacramento del matrimonio. Pero si es que por falta de fe o por ignorancia y del pecado creen que no, que el Señor queda para ciertas cosas, que las otras cosas solo dependen de mí, entonces caerán en el error de separar las cosas de Dios y entre comillas nuestras cosas, y le daremos al Señor lo que nos sobra. Y de esa manera, justamente, no nos sobrará, sino nos faltará. Y entonces andaremos angustiados, no comprenderemos el misterio revelado, ni estas misteriosas palabras que el Señor le dirige a los apóstoles en el Evangelio según San Mateo. Cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Y qué significa eso? Justamente caer, entre otros, pero especialmente para los esposos, en esos dos grandes engaños tan actuales que hemos mencionado en los primeros minutos de esta charla. Y entonces tenemos que empezar de nuevo. Y qué buena ocasión esta oportunidad en este tema dentro de la Semana de la Familia para redescubrir en la fe revelada qué significa la familia y qué significa el sacramento del matrimonio. Podríamos repetir lo que decíamos al presente con los elementos que ya hemos mencionado. La prueba de fe para las familias y para todo bautizado, pero especialmente para las familias, es volver al principio de la revelación en Cristo Jesús, que lleva a plenitud lo revelado él mismo, es la verdad revelada, su persona. Y eso es que Él se ha encarnado para formar una familia y que nosotros, aprendiendo de Él, podamos ser hijos. Pero no solo como un ejemplo que nos podría resultar difícil de alcanzar, porque Él nos da el don de la fe, la esperanza y la caridad, que son tres virtudes teologales que el Señor nos comunica a través del sacramento del bautismo, fruto de su Pascua, y por eso es necesario volver al sentido de esas virtudes teologales, que como bien nos explica el Papa Benedicto XVI en su encíclica Salvados por la Esperanza, en latín Spe Salvi, en el numeral 7, que los invito a que anoten y que lean en familia, repito, numeral 7 de la exhortación de la encíclica Spe Salvi, que pueden acceder cada uno de ustedes incluso en este mismo momento a través de sus celulares, pueden entrar a Google, ponen Spe Salvi, van a encontrar la página del Vaticano que presenta esta encíclica del Papa Benedicto XVI y van al numeral 7. Y en ese numeral 7, el Papa nos enseña algo muy importante que en este tiempo es poco comprendido. Y el Papa nos remite en este numeral 7 de la encíclica Spe Salvi al capítulo 11, versículo primero de la carta a los Hebreos, que de alguna manera enlaza el ministerio sacerdotal de Cristo
con el sacerdocio que nos comunica. Es decir, esta carta está para que nosotros, los miembros de la iglesia, pueblo sacerdotal en el sacerdocio común, los ministros ordenados y los esposos ministros de Jesucristo, comprendamos el sentido de la revelación. Pero volviendo al numeral 7 de esta encíclica y al capítulo 11, versículo primero de la carta a los Hebreos, nos enseña el Papa que ese versículo primero, en primer lugar, relaciona dos virtudes teologales, la fe y la esperanza, y que en la traducción de este versículo, en el que ahora ya hay un consenso, ha habido a lo largo de la historia de la Iglesia y también de los discípulos de Lutero un problema de exégesis. Y entonces el Papa nos dice que la palabra que une la fe, virtud teologal, y la esperanza, virtud teologal, ambos dones sobrenaturales, es hipóstasis. Y entonces la expresión que se traduce de distintas maneras en distintas versiones de la Biblia católica, pero también en las Biblias protestantes, dice la fe es la garantía, la prueba, la certeza de lo que se espera. Y el Papa nos dice, la fe es la hipóstasis de lo que se espera. En el original griego se usa la palabra hipóstasis para relacionar la fe y la esperanza. Y entonces nosotros recurrimos a cómo la Iglesia a lo largo de los siglos nos ha enseñado cuál es la traducción de la palabra hipóstasis, que fue muy importante para, diríamos, esclarecer el misterio cristológico en los primeros concilios e inicios de los primeros siglos de la Iglesia. Y la palabra hipóstasis la traduce la Iglesia como sustancia y como persona. Es decir, la fe, la sustancia divina que esperamos. O podríamos decir, son las personas divinas que esperamos. Podríamos decir mejor aún, que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo acampan en nosotros. Nosotros somos templo de Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo habitan en nosotros y nosotros somos tocados por Dios, reconocemos la presencia de Dios porque el Señor nos da las virtudes teologales desde el bautismo para que nosotros podamos ser tocados, ser alimentados, ser curados, ser sanados, ser unidos a Dios mismo a través del Hijo único encarnado que está presente dentro de nosotros y por eso cada uno de nosotros somos templo de Dios. Nosotros somos el sagrario de Dios. El Señor quiere estar en nosotros, como le reveló a esa mujer samaritana cuando le pregunta dónde hay que dar culto y el Señor dirá, llegará un tiempo y ya llegó que no será ni ahí, ni en Siquén, ni en Jerusalén, sino que seremos adoradores en espíritu y en verdad. Y eso se cumple por la acción de la Pascua de Cristo que comunica a su Espíritu Santo, que nos santifica a través de sus sacramentos, y uno de esos sacramentos es el sacramento del matrimonio, para que nosotros podamos ser uno como Jesucristo, el Señor y el Padre Eterno son uno para que el mundo crea. Y esa comunión de amor se realiza no en un amor meramente carnal, sino en el amor nuevo, ese vino nuevo que el Señor reveló en Caná de Galilea, mejor que el primero, que es el Espíritu Santo que se derrama en nuestros corazones. Entonces, ¿cuál es el peligro actual? Que en la fe nuestra nosotros pensemos, como muchas veces a lo largo de la historia de la Iglesia y también en el pueblo de la primera alianza, el pueblo de Dios fue engañado. Y creían, como los fariseos, los escribas, los saduceos, los dirigentes del pueblo de la primera alianza, que la fe era simplemente un conocimiento intelectual.
o que la fe simplemente eran prácticas religiosas. Y lo revelado es que la fe, vamos a usar un término coloquial para tratar de entender este misterio, que la fe es la manera en que nosotros, criaturas humanas, infinitamente distantes de la naturaleza divina, de las tres personas divinas, en el Hijo único, nosotros hemos recibido como un cemento, como una interfase en el que podemos tocar a Dios espiritualmente. Y entonces la fe nos permite reconocer que Dios está cerca, que el Dios no solo está cerca, sino es Dios en nosotros, que Él obra y sigue obrando a través nuestro, que Él quiere transformarnos y nos comunica su vida divina y lo más importante para nosotros es acogerlo, como María, decirle, Señor, hágase tu voluntad. Pero que muchas veces no con una fe un tanto, diríamos, frágil, débil, como mecha vacilante, nosotros a veces no logramos entender cómo el Señor obra en nosotros. Y esa obra se tiene que realizar principalmente en la iglesia y en la iglesia doméstica, que incluso preexiste, es anterior a la iglesia, porque el Señor se encarnó en el seno de una familia, en esa sagrada familia de Nazaret, y ellos, María y José, permanentemente tocaban, tenían conciencia plena y total de que toda su vida era, su misión era hacer la voluntad de Dios y que ese niño creciera en gracia y sabiduría para que se despliegue el plan de Dios. En nosotros, ese crecimiento se realiza porque el Señor alimenta en nosotros la vida nueva que nos ha comunicado a través del sacramento del bautismo, y ese alimento se realiza en su palabra, que como nuestra Madre Santísima tenemos que guardar en nuestro corazón, pero además el mismo sustancialmente en el sacramento de la Eucaristía nos da un alimento hipersustancial, que es su cuerpo, su sangre. Y en los sacramentos, y en este sacramento admirable, Él nos vivifica y crecemos en la vida nueva de hijos de Dios. Pero cuando nosotros no tomamos conciencia de esa obra de Dios porque no lo escuchamos, porque no vemos cómo obra y está revelado en la Sagrada Escritura y por antonomasia en el Nuevo Testamento y especialmente en los Evangelios, nosotros podemos creer que nuestra relación con Dios se reduce a encuentros ocasionales, de repente un tiempo el domingo en el mejor de los casos, o de repente algunos instantes de oración en el día a día, o de repente nosotros podemos creer que no son instantes, que es una hora, 2 horas, y con eso le damos mucho, y no nos damos cuenta que el Señor siempre está presente en nosotros. En consecuencia, nosotros todo lo tenemos que hacer con Él, según su designio providente, pero también podemos ir en contra de ese designio y dejarlo al Señor en el templo, dejarlo al Señor en el sagrario, en su custodia, en algún momento en nuestras devociones, y creer que las cosas que hacemos fuera de esos espacios y ese tiempo limitado ya son y dependen solamente de nosotros, es nuestro tiempo. Entonces no encontraremos el sentido justamente del sábado, del descanso, de la Pascua de Cristo, y que el Señor el Eterno llena todo el tiempo y el tiempo se ha transformado y ya no es un mero tiempo cronológico, sino es un tiempo de salvación, un verdadero kairos. Y entonces el matrimonio, el sacramento y los otros sacramentos no los entendemos. Y en el caso específico del sacramento del matrimonio, entonces los esposos demorarán mucho en darse cuenta que el sacramento del matrimonio lo celebran todos los días, todos los minutos de su vida, estén donde estén, y tampoco comprenderán que todas las cosas que tienen que realizar para alcanzar la añadidura, las cosas materiales, las
necesidades temporales para ellos y para sus familias, no las tienen que buscar solos, sino con el Señor, porque el Señor viene en nuestro auxilio. Y Él mismo por eso trabajó con José, fue sostén de las necesidades temporales. Pero claro, uno puede creer que eso solo depende de nosotros, que el Señor no le importan nuestras necesidades pasajeras. Y entonces uno empieza a tener, entre comillas, una doble vida y muy fácilmente podemos, sobre todo cuando no estamos con el Señor y vivimos en su presencia, ser fácilmente atacados y engañados por el enemigo. Y por eso nos es tan difícil salir del pecado habitual y muchas veces recaemos en lo mismo. Pero no porque eso nos ayuda a vencer la soberbia, que es el origen de todos los pecados, sino que eso muchas veces nos va a desanimar y vamos a creer que no podemos vencer al pecado, que nosotros somos así, y los pecados son muy importantes en las relaciones intrafamiliares. Y esos son el pecado de la ira en directa relación con la soberbia, y por eso el mismo Señor se pone como ejemplo y nos dice a todos, y en especial a los esposos, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero además, como no somos ni mansos ni humildes y tenemos nuestros propios planes, que no es el plan de Dios, nos impacientaremos con facilidad y buscaremos que corregir a todas las otras personas y buscaremos, como nos dice el Evangelio justamente el día de hoy, capítulo 6 de San Juan, buscaremos quitarle la paja a los otros, a nuestros hermanos, la paja en el ojo ajeno, y no nos daremos cuenta la viga en nuestro ojo y seremos ciegos que guían a otros ciegos. Y entonces nos hundiremos, nos desesperaremos, nos impacientaremos. ¿Qué tenemos que hacer? Reconocer que estas circunstancias son consecuencia de que no hemos cuidado la fe, que no hemos cuidado la esperanza y la caridad y que no estamos creciendo como hijos de Dios, sino que muchas veces caemos en la sedia, en las impaciencias, en el desánimo y de esa manera quedamos postrados. Pero el Señor no por eso nos abandona. El Señor no abandona a la criatura humana ni siquiera cuando esté en pecado mortal. Lo que va a ocurrir es que el Señor va a quedar a la puerta esperando, como dice el libro del Apocalipsis. Tocará la puerta y nos llamará. Y si nosotros le pedimos al Señor que nos cure, que nos sane, que nos purifique, como esa mujer hemorroísa, como esos ciegos a la salida de Jericó, como esos amigos que llevan a ese sordo que casi no podía ver, o esos otros amigos que llevan a ese paralítico, nosotros entenderemos que el Señor nos llama muchas veces, pero que nosotros no nos damos cuenta porque sumergidos en las tinieblas de este mundo, muchas veces no nos ayudamos para crecer en la fe. Y eso tiene que ser reconocido. Y si es que algunos de los que escuchan en su vida matrimonial, en su familia, no han tomado conciencia y creen que, bueno, hay que fijarse en los pecados de los demás porque nosotros no estamos tan mal, pero no somos testimonio de Dios, no somos luz en medio de este mundo, luz de Cristo, y por el contrario, hemos puesto esa luz debajo del celemín, estamos con las lámparas sin aceite, entonces perderemos la esperanza y tendremos una fe vana que solamente pensará que todo se agota en la vida presente. Y entonces no podremos enfrentar las tribulaciones y las pruebas y fácilmente el deseo de ser santos se irá apagando. Y entonces eso es el peligro. Ese es el mayor peligro. Porque si nosotros estuviéramos con Cristo, con fe viva, con firme esperanza, como la iglesia naciente, como nuestra Madre Santísima en medio de las tinieblas del Gólgota,
entonces nosotros podríamos estar de pie, sabiendo, como dice San Pablo en la carta a los Romanos, que si estamos con el Señor, bien contra nosotros, pero fácilmente nos desanimamos y creo que en la mayoría de nosotros nos falta esa fe viva, esa firme esperanza, esa ardiente caridad, y este es el mayor peligro, porque sabemos que la confusión hacia el final de los tiempos aumentará, la apostasía se extenderá, y si nosotros no estamos en Cristo, si no tenemos una vida en Cristo, si nosotros habiendo recibido el don de la fe, hemos recibido nuestra fe a una mera costumbre y a prácticas y a conocimientos solo de doctrina, y no entendemos que Jesucristo es un alimento que además nos vivifica, nos transforma, Él nos santifica, Él mismo es nuestra santidad que nos la dona, muchas veces no la acogeremos. Y entonces nos será difícil y nos parecerán duras las palabras del Señor, porque claro, solo veremos nuestras propias fuerzas, nuestras propias capacidades, y ninguna criatura humana con sus solas capacidades puede ser verdaderamente cristiano, puede ser santo, santificado, irreprochables ante Dios en el amor. Esa es la obra que el Señor viene a realizar y nosotros estamos llamados a participar en ese trabajo, y nuestro trabajo es creer, y ese creer, esa fe, se explicita cuando día a día nos examinamos y le decimos, Señor, hágase tu voluntad como hemos rezado cada día en el Padre Nuestro, y que en estos momentos les vuelvo a invitar a rezar juntos. Hacia el final podremos acceder a comentarios, preguntas, si alguno de ustedes quisiera realizarlo, vía, no sé si el chat o sus comentarios en Facebook, y tal vez podemos hacer algún comentario. Pero si no es posible que tengamos algún nivel de interacción, yo voy a revisar sus comentarios y preguntas, si es que alguno de ustedes las coloca en el Facebook, los que se conecten, y trataré en lo posible de hacer algún comentario, algo que les pueda ayudar si está a mi alcance, para que todos seamos renovados y transformados por ese amor que no destruye, sino que purifica y que santifica. Y los invito a que recemos juntos la oración que Cristo mismo nos enseña. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y a nuestra Madre le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muchas gracias, hermanos. No sé si es que me he extendido más de la cuenta, y ojalá que esto les pueda ayudar en algo. Muchas gracias, Padre Raúl, y a todos los integrantes de la pastoral familiar de nuestra parroquia, y a todos los que están realizando esta labor pastoral. Muchísimas gracias, Padre Augusto. Extraordinaria charla, de verdad bastante enriquecedora, sobre todo que nos ayuda muchísimo a afianzarnos en la fe y sobre todo a querer lo que Dios quiere, y cuanto más si se trata de las familias a las que tenemos que ayudar nosotros como pastores a descubrir siempre, o a mejor dicho, a redescubrir siempre la voluntad de Dios en sus vidas. Gracias a todos ustedes, gracias al equipo de comunicaciones de la Parroquia Santa Mónica, gracias a la pastoral familiar de nuestra parroquia también, y gracias a todos los que han seguido esta charla. Y le seguimos esperando el día domingo. Vamos a tener la renovación de las promesas matrimoniales para todas las parejas de esposos que asistan a las misas dominicales. Dios les bendiga, y quisiera pedirle al Padre Augusto
poder dar juntos la bendición para culminar nuestra sesión. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda descienda sobre sobre todos ustedes, ustedes y permanezca para siempre. para siempre. Amén. Dios les bendiga. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias a Dios.